yo soy Eréndira Reyes y bueno, bienvenidos nuevamente a su podcast de confianza, donde esta vez vamos a hablar de sagas literarias que han pasado a la pantalla grande y que bueno, nos han enamorado muchísimo, han creado mundos fantásticos, han empoderado también a muchos de estos mundos y bueno, no estoy sola para hablar de este tema, está conmigo Omar Moreira y Pau Galindo. ¿Cómo están? Hola. Muy bien, ¿y ustedes? Bien. Con frío, la verdad. No les voy a mentir. Está haciendo un poquito de frío, como en alguna de las sagas que vamos a platicar más adelante. Exacto. No, ya no hablemos de frío. Hablemos de una saga con calor, por favor. No, pero está bien. A mí me venía bien tener un poco de frío, sinceramente. Y bueno, antes justo de empezar, les quiero recordar que se suscriban a el canal, que le pongan en la campanita para que obviamente les lleguen todas las notificaciones y se enteren no solamente de estos contenidos que tenemos, sino los complementarios que seguramente vamos a tener en un futuro cercano, porque el tema de las sagas literarias a la pantalla es muy amplio, ha sido un gran negocio y yo creo que con la primera que vamos a empezar, sinceramente es una de mis favoritas. Es una de las favoritas, creo que para varios millennials. Sí. Y bueno, ¿quién quiere empezar? Yo creo que es la de esta generación, ¿no? Al menos en mi caso, sí marcó cierto momento de mi, tal vez ya no tan infancia, tal vez preadolescencia quizá, y crecí con ellas. Y para mí fue una gran emoción que la llevaran al cine. Claro. Y yo creo que esta es la clave de las 5 sagas de las que vamos a hablar. A mí lo que me parece muy interesante es que marcaron un momento como libros, hicieron un antes, un después, nos enamoraron, y luego como películas, porque el problema es que luego eso no sucede. Claro. Sí, que sí. el libro no tiene el mismo éxito o que la película decepciona. Sí. Y aquí hay puro exitazo. Puro exitazo. Yo pensé que ibas a decir, y aquí pongo sobre la mesa para hacer un episodio de las grandes sagas que fracasaron en el Las cine. decepciones. Sí la Ese es pongo, un gran tema, Sí es un la gran pongo. tema. Anótalo. Justo vamos a empezar a hablar de Harry Potter, porque creo que no lo habíamos mencionado. Justo como dice Pau, creo que sí marcó una gran diferencia en el momento en el que ¿cómo decirlo? ¿Cómo te acercabas tal vez a la lectura? Porque Claro. de cierta manera como que si tenías el perfil o no de que te gustara leer, creo que esta saga literaria sobre un niño que al final le dicen que es mago y que tienen que empezar a vivir como toda esta fantasía y estas aventuras, pues es algo muy, no es algo nuevo, pero creo que en ese momento fue algo fresco, digámoslo. Fue algo fresco. Bueno, también recordemos que el primer libro, si no mal recuerdo, fue editado en 1989. Sí. Y o sea, pero justo a mí me tocó leerlo, yo creo que en el 2001, si no me recuerdo, Sí, cuando yo más tenía hacia justo la la edad de Harry Potter, a mis 11 añitos. Y por eso crecimos con él. Ajá, exactamente. Entonces creo que no es cierto, la película salió en el 2001. Sí, más bien. Y yo también leí ahí la primera vez que me acerqué al libro, porque dije, ay, ¿cómo que esa película de magos está basada en unos libros? Entonces ¿Qué ya es fue un como, libro? ¿Qué es un libro? ¿Qué es un libro? Enséñenme más. Y entonces fue cuando me acerqué justo a eso. De hecho, me los regalaron, porque yo me acuerdo que había salido de la primaria, me los regalaron como ese... Como regalo de graduación. Como regalo de graduación, exactamente. muy bien. Y entonces fue como de, no ma, qué padre. Entonces, justo, como dices, empezamos como a la par. Yo a leer los libros y además a disfrutar este universo cinematográfico de Harry Potter. Entonces creo que algo también padre fue que al final tú te veías muy reflejado con los protagonistas. O sea, hablando específicamente de los actores, porque decías, ay, es que ellos tienen la misma edad que yo. Entonces, pues era como... Incluso era más de padre vivencias, eso, ¿no? O sea, porque empiezan a desarrollarse los personajes en los libros y empiezan a tener que ya les gusta a alguien o que empiezan a tener problemas de identidad y demás. Y tú estabas creciendo también con esos problemas, entonces la identificación fue mayor. Y además el tema de las películas, que creció no solamente el universo a nivel de la pantalla, sino también a muchas cosas paralelas, juegos, o sea, videojuegos, pero también parques temáticos, muchísima mercancía. O sea, la verdad es que es un mundo maravilloso que, en efecto, en el tema de la lectura, leer libros tan grandes. Sí, era como, wow, ya me atreví a leer La Orden del Fénix y ya con eso, es mi graduación. El Quijote. Eso a mí se me hizo muy simpático eso, como
cómo cada libro era un poquito más grande. O sea, como que en los primeros libros no lo noté. Y de repente caí en cuenta de eso. Y dije, claro, además el libro también está creciendo conmigo. Eso me pareció muy simpático. Y sí va madurando un poco, no solo los personajes, sino también la trama y las historias. Entonces, en mi caso, esta es la saga con la que más me sentí identificada en mi crecimiento. Claro. ¿No? Como que sí sentí que la historia, los personajes y hasta el tamaño de los libros crecían conmigo. Ese detalle me encantó. Y ahora, mucho de lo que tiene Harry Potter es esta parte fantasiosa, es esta parte de personajes, de mitología. Y yo creo que la saga que sigue es una de las más queridas, también por lo mismo, que bueno, El Señor de los Anillos, yo creo que es... Mis respetos a mi señor Tolkien. Incluso, o sea, el impacto que ha tenido El Señor de los Anillos ha sido tal que incluso académicamente se crearon incluso estudios enfocados en literatura mística, en literatura más, pues hacer de esta parte más mística algo más serio, más académico, más ponerle la importancia que tiene. Y bueno, pues obviamente además estableció unos estándares maravillosos en cuanto a producción, que creo que los vamos a recordar. Nueva Zelanda, por eso es que ahora tiene tours y todo lo que tenga que ver con El Señor de los Anillos. Pero a ver, ¿ustedes cómo lo vieron? ¿Conocían que había libros cuando salieron las películas? Es que yo creo que aquí justo, yo creo que fue muy bien posicionado que pusiéramos primero a Harry Potter, porque creo que fue también una mirada para los estudios que dijeron, un momento. ¿Cómo que se puede hacer esto? ¿Cómo que eso puede ser exitoso? Y además un negocio. Y entonces gran negocio. creo que a partir de ahí pues empiezan, como productor de cine o productor de televisión, pues empiezas a ver cuáles son los libros, las historias que pues le puedes sacar carnita, y por carnita digo dinero también, al momento de hacer como estas adaptaciones. Y si no mal recuerdo, también El Señor de los Anillos fue una que salió casi a la par de... Sí, 2001 salió la primera, ¿no? Sí, de Harry Potter. O sea, estábamos ahí, creo que esa era ya también un poquito más para gente mayor. O sea, sí, según yo era adulto, como de 13 años en adelante, si no mal recuerdo. Ay, ¿eso cuándo nos ha detenido? No, o sea, nunca nos detuvo, porque además creo que justo aquí vuelve a aparecer lo mismo, ¿no? O sea, creo que si te sentías identificado como con este mundo fantástico de elfos, de enanos, de criaturas mitológicas y todo ese tipo de cosas, era más fácil como que, o sea, ya vi la película, ahora quiero saber qué es lo que sucede, ¿no? Porque además, bueno, sabemos que los libros del Señor de los Anillos no son exactamente la lectura más sencilla que puedes encontrar, ¿no? Yo te diría que para mí este fue el caso más representativo de llevar a la pantalla la fantasía de una forma espectacular. Porque si bien Harry Potter lo hizo, como que siento que el reto era menor. De hecho, venían durante mucho tiempo arrastrando la idea de hacer El Señor de los Anillos en película, y no se lograba porque se pensaba que iban como a simplificar demasiado la trama, porque además no solo son los efectos que se requerían, y por ahí por los 50 que se publicó, pues no existían esos efectos en el cine. Claro. Pero además es la complejidad de la trama, cómo llevas todo eso a una película de 1 hora, de 1 hora y media, es súper complicado. Entonces, incluso Disney intentó obtener los derechos de El Señor de los Anillos para hacerlo y se le negó. Disney, que todo lo compra, que todo lo logra, que estamos a punto de tener ya un sello de somos propiedad de Disney, no lo logró precisamente por eso. Y Peter Jackson, yo creo que la verdad les cayó la boquita a muchos porque lo hizo magistralmente. Y yo creo que justo es un fandom que es muy exigente, que obviamente como se crearon lenguajes, se crearon, o sea, toda esta rama de elfos, enanos y distintas características, son muy exigentes. Entonces ahora también ya con la serie que salió ha tenido ahí varias críticas. O sea, creo que sí, pues además es una saga de libros muy, muy amplia. Podemos irnos a los 3, a la trilogía justo de las películas, agregar la del Hobbit, que también son otros libros, pero en realidad son 12 libros. Y es todo un mundo literario que llevarlo a la pantalla, justo con toda la complejidad, no es tan sencillo. Y aún así se ganó demasiado premio, hasta Oscar a Mejor Película, que no es un género que normalmente sea premiado por la Academia, ¿no? Pero es que qué buena historia. Entonces, o sea, también premiaron, si no me recuerdo, premiaron El Retorno del Rey. El Retorno del Rey fue Mejor Película y Mejor Director.
Es una chulada. Es una chulada. Digo, muy bien merecido, pero sí hay que poner sobre la mesa el gran reto que eso significa. Sí, porque estaban acostumbrados a... a puro drama. Ajá, que drama, que gente así casi muriendo en su lecho de muerte. Y esas eran las películas que también está dentro del Señor de los Anillos, pero bueno. de una forma muy distinta. Bueno, es una forma muy distinta. Pero con dragones por ahí. Exacto. Dragones, magos, etcétera. Elfos y demás. Yo creo que la tercera, yo no estoy tan conectada, pero sí ubico perfectamente el fenómeno que, bueno, son los Juegos del Hambre. Es igual una serie que mucha gente creció con los libros y muchos cuando llegaron las películas también se fueron directamente al cine, y creo que tiene también una característica que me gusta traer, que es el tema del personaje principal. Personaje principal femenino, muy empoderado, que para estas generaciones además, pues que quedó perfecto. O sea, la neta es que muy bien haberlo traído, Susan. Y en ese sentido, los Juegos del Hambre también creo incluso como retos, creo como en paralelo muchos memes sí. enfocados en los Juegos del Hambre. Y yo creo que hasta abuelitas, tías, etcétera, ubican perfectamente la referencia a los Juegos del Hambre. Yo creo que aquí lo interesante es que, si bien estábamos hablando en las otras dos sobre mundos de fantasía y ese tipo de cosas, acá creo que la saga salió justo en un momento en el que nos empezaban a meter esta idea de los mundos post-apocalípticos. Sí, o sea, me encanta. Por ahí andaba The Walking Dead, o sea, como que toda esta de la sociedad ya valió. O sea, vamos a ver cómo no diablos vamos a y uno comprando un arco ya. Bueno. Y entonces llega esta saga distópica, y yo creo que a partir de ahí muchas otras empezaron como a crecer, porque otra vez el cochino dinero. Lo hemos dicho muchas veces, pero entonces empiezan a ver, ¿no? Son como los productos así como de, oh, sí, mira, saga distópica. Y entonces abren el baúl y sacan todos los que tienen que ver con ese tipo de mundos, ¿no? Y yo creo que justo esta parte de poner adolescentes a pelear por su vida, uno ya como adulto lo hace, ¿verdad? Ya sabe lo que se siente. Sobrevivir. Exactamente. Y entonces que de pronto tengas, justo como dice Sere, o sea, un personaje femenino tan fuerte como lo es Katniss, me parece que es un gran acierto. Aplaudo mucho toda la parte de cómo las mujeres empezaron a ver reflejadas en este personaje, que justo era el personaje principal, ¿no? O sea, a lo mejor en las otras dos sagas sí hay personajes femeninos bastante fuertes y bastante bien marcados y dibujados, pero pues de cierta manera todo lo demás se enfocaba como a otras personas, ¿no? A otros personajes. Y acá es justamente todo lo que Katniss hace y todo ese empoderamiento que ella tiene como para decir, ahí está. Tomen, sobrevivamos juntas. Yo aquí quiero sumar que sí, esta parte que dices del mundo postapocalíptico me gusta mucho, y creo que eso atrajo a una gran audiencia, pero también a mí me parece que un poco regresamos al ejemplo de Harry Potter, porque es una saga que está pensada un poco más hacia un público más juvenil. Entonces, por ejemplo, lo que platicábamos del Señor de los Anillos, ¿no? Es un poco más complejo, es un poco difícil que a tus 13, 14, 15 años leas esos libros y los entiendas a la perfección. Y aquí sí llega a una cantidad de personas más amplia, porque también como adulto a lo mejor es un poquito más fácil que te bajes un escaloncito, claro. Como chavito te subas 10. Entonces le llegó a mucha gente por eso, además sumando esto que dices de ser un personaje femenino que difícilmente habíamos encontrado uno con el cual nos pudiéramos identificar. Entonces fue un gran fenómeno que yo honestamente también disfruté mucho. Ya no mucho en mi preadolescencia, la verdad, pero se disfrutó en la adultez temprana. Y hablando del contenido más adulto, la siguiente saga creo que en la pantalla por lo menos, obviamente en los libros también, tenía mucho contenido muy adulto, muy violento. Sello de más 18. Pero muchas gracias. Que bueno, Game of Thrones igual por años nos mantuvo pegados. Cada que salía un episodio nuevo se armaba, en mi caso se armaba fiesta de ver el episodio y vamos a ver el episodio y de verdad vamos a revivir todo. Las mejores escenas, dice Ere. No.
Podría ser. Oportunidades aprovechadas. Podría ser. Las 20 escenas favoritas de Ere. Podría de Game of revivirlo, Thrones. fíjense. Es una gran idea, me parece una gran idea. Y bueno, Game of Thrones además es un mundo igual. La verdad, George R. Martin ha sido, creo que, el foco de esta saga. Se empezaron a consumir muchísimo los libros, pero además generó muchos ingresos para HBO, pero eran producciones también de muy alta calidad que en televisión no se habían visto tanto. Creo que marcó un parteaguas justo en la seriedad, ya no solamente en la pantalla grande, sino en las pantallas de todos en casa, que buscaban una calidad muy buena en cuanto a la producción, en cuanto a vestuario, en cuanto a sonido y obviamente en cuanto a la trama. O sea, yo creo que todos terminaban y además se hicieron estos fenómenos en paralelo en redes sociales donde te spoileaban durísimo lo que había pasado porque ya todos estaban hablando a los minutos de haberse estrenado el episodio sobre lo que había sucedido. ¿Qué tal Game of Thrones? Pues hasta la transmisión de repente colapsaba, ¿no? Por Cierto. la cantidad de gente que Cierto. estaba ahí. Yo la verdad debo decir que no viví el fenómeno Game of Thrones en su momento. Yo me abstuve de eso y lo vi después. Y ya que lo vi me arrepentí mucho, la verdad. Dije, si hubiera vivido esto con todos mis amigos, la verdad. Sí. Pero gran serie. Yo la he revisitado un par de veces más, además de la primera vez que la vi. Y sí creo que me impacta mucho como estos temas adultos, porque claro, no solo es la complejidad de la trama y de la, pues sí, ¿no? Como la fantasía llevada hacia los adultos, sino también hay traición, hay engaños, hay política, hay amor. cosas censurables. Harto amor. Yo no diría Y cosas amor, un poco pero tan amorosas. la parte del amor que es más censurable, amigos. Amor maternal también, así empezamos. Yo aquí me gustaría aportar que justo comparándolo un poquito, y creo que de eso llevaba también la conversación en algunos foros de opiniones y ese tipo de cositas, que es un mundo muy, si lo queremos ver así, tal vez parecido a lo que es El Señor de los Anillos, ¿no? Como con estas razas, con esta fantasía, pero creo que aquí el autor de Game of Thrones lo que hace es llevar un poquito más allá el tema de ni aquí todos son muy buenos, ni aquí todos son muy malos. O sea, porque creo que en El Señor de los Anillos era muy claro que todos tenían que pelear contra Sauron, ¿no? O sea, contra esta encarnación de lo que es lo malvado, lo malo y todo esto, ¿no? Y todos tenían ese fin último, ¿no? Y acá de este lado, pues es todo rollo. Creo que los hace un poco más humanos a los protagonistas y es como toda esta onda de la política, de además las intrigas, o sea, todas estas cosas que nos dibujan como seres ni tan blancos ni tan negros, ¿no? O sea, como en escala de grises, diría yo. Y más bien yo diría que muy hacia el oscuro, o sea, como Claro. que incluso hasta te pintan sí, que los personajes puros y buenísimos, Que no existen. Ajá. hijo, te vas a morir al capítulo 2, gracias. Ay, exacto. Y eso es al final lo que creo que también vibró tan bien con la gente, o sea, con sus consumidores, porque al final era otra vez presentar a estos personajes no tan, pues tan buenos, ¿no? O sea, como que el que dijeras, pues sí, todos tenemos como esa maldad o esa, o sea, como que desdibujamos esa línea entre lo bueno y lo malo siempre y cuando me convenga a mí, ¿no? O sea, como que de ese lado eran personajes con los que te podrías empatizar muy bien o encariñar, y además, pues sabemos que todo lo que sucedió durante la serie, ¿no? Que, ese es mi personaje favorito y el siguiente muere. domingo... Ya no está. Tengo que cambiar de personaje favorito. Que además me parece muy bueno que hayamos traído a la serie, porque creo que también es un gran formato para explorar esta serie, o sea, esta serie de libros, por ejemplo. Claro. Porque conocemos todo lo que sucedió pues si adaptas un libro a una película, ¿no? Y entonces, pues muchas cosas de la historia o del contexto propio que el autor quiso decir en el libro, pues al final no llega al corte final de la película, ¿no? Y creo que en una serie, que aunque son 8 capítulos, dices, bueno, pues de una hora 20 más o menos, pues sí son 8 películas, ¿no? Claro. O sea, para abarcar un solo libro. Entonces creo que es bastante bueno el cómo iban como desmenuzando toda la historia y adaptarlo a un formato que me parece que fue muy bien elegido, que fue la serie de televisión. Y que sigue siendo un universo de series, o sea, ya no es un universo de películas, es un universo de series que están basados en como tal, la serie de libros, las precuelas, las secuelas. Y yo añadiría la parte de la no complacencia al público. Yo creo que justo a nivel de esa producción
todos sabemos que el final de Game of Thrones a muchos no difícil. les gustó, pero era el final que tenía que existir y la no complacencia yo creo que es muy retadora a una saga de este tipo. Y eso tiene, perdóname, mucho que ver justo con lo que decías, porque la gente se enojaba cuando sus personajes favoritos dejaban de existir. ¡Claro! Y veías a la gente súper enojada, o sea, mentándosela al creador, a los guionistas, a todos. Y sí te enseñaba a no encariñarte, ¿eh? Así, sí. Yo creo que esa serie nos enseñó a soltar. Sí, el soltar, exactamente. Mucho. Y creo que aquí, justo hablando del final de la serie, pues también hay que tener en claro que también, si no mal recuerdo, sucedió con Harry Potter, que hubo un momento en el que las películas ya habían alcanzado lo que estaba contado en libros, en la literatura. Y entonces todavía tuvieron que esperar, por lo menos en Harry Potter, a que se publicaran los siguientes, porque hasta el momento en el que se estaban haciendo las producciones, si no mal recuerdo, solamente estaban publicados 4 de los 7 libros. Compraron los derechos de los primeros 4. Y en Game of Thrones pasó algo parecido, ¿no? O sea, no había una conclusión como tal en libro. Ay, hijo. Y a ver cuándo esperando. sucede eso. Pero justo creo que ahí creo que también tiene que ver un poco el enojo de tanta gente que vivió apasionadamente la serie, porque al final era ¿tú crees que sí debió de haber actuado de esa manera o no? Claro. Y eso no lo sabremos hasta que salga. Y obviamente las comparaciones van a existir cuando salga la última parte Pues a mí me urge para que tengamos esa conversación, ¿eh? Voy a darle un mensaje. Me urge. Señor, yo creo que mensajes de me urge ya tiene muchos, ¿eh? El mío no le hace falta. Pero bueno, yo creo que para finalizar esta primera parte de sagas, vamos a terminar con una muy histórica, muy tradicional, muy conocida sobre todo en otros territorios. En México creo que no tuvo tanto impacto, pero en mercados como el de Estados Unidos, las Crónicas de Narnia han sido y han pasado por generaciones. O sea, desde mamás que se lo leyeron a sus hijos y esos hijos ya tienen hijos y esos hijos ya están explorando también con otras personas, platicarles lo que es la magia de Crónicas de Narnia. Yo creo que es una de las sagas que se hizo una producción, no fue el wow, el súper éxito, pero me parece que históricamente merece estar aquí justo por eso, porque han permanecido por años y siguen permaneciendo y llevan muchísimo tiempo que existen y que además se conocen. Entonces, las Crónicas de Narnia son 7 libros. Obviamente el más popular es el de León, la Bruja y el Armario, que además es el más conocido. Y bueno, estamos de nuevo en un público juvenil, infantil, que está en este mundo fantasioso. Sí. Y yo creo que aquí algo valioso de, digamos, como de todas estas series que, como bien lo dices, marcaron algo, y no solamente eso. O sea, como que todos están todavía en planes de podemos sacar esta otra cosita. O sea, como de Game of Thrones, ¿no? Que están ahorita la serie de La Casa del Dragón, o que se anunció que va a haber la serie de Harry Potter, o que tenemos la serie de Los Anillos del Poder, de El Señor de los Anillos, ¿no? Y si no mal recuerdo, creo que también las Crónicas de Narnia están en planes como de llevarlos ahora al plano de las series de televisión por parte de Disney. Sí, creo que fue una serie de películas, pues no sé si menospreciadas, pero creo que sí fueron bastante complejas como para que entendiéramos toda esta parte del universo de lo que en realidad estaba sucediendo en la cabeza del autor, ¿no? Sí. Porque al final es así como de, un momento, ¿me estás diciendo que León es el dios de ese plano al que entras abriendo el armario? Y, o sea, como que era medio extraño como que entender todo esto, ¿no? Y además que los propios libros tienen como que este orden de que, sí, primero te lees el 1, pero después saltas al 3 y luego regresas al 7 y luego... como que hay como diferentes cosas que entiendo que, pues, o sea, el autor sabía que era lo que estaba haciendo, ¿no? Cuando las escribió. Pero sí creo que al final tal vez ya estábamos un poquito cansados como de de este boom de fantasía, porque pues ya habíamos tenido, o sea, ya había salido Harry Potter, ya había salido El Señor de los Anillos, ya habíamos tenido un par de películas ahí como Eragon, como etcétera, etcétera, ¿no? Y de pronto llega El León, la Bruja y el Ropero, si no me recuerdo se llamaba así la película, y decías, sí está chida, pero ¿qué? Sí. ¿Qué más? Exacto. Justo yo creo que eso fue. Yo al menos no conecté con la historia. O sea, a mí no me pareció algo en lo que sentía ese vínculo como con las otras sagas que se mencionaron. Pero
digo, para todo hay gusto y como dices, Sí, tuvo bastante éxito, a diferencia de lo que yo pensaba. Lo que a mí me parece muy interesante, y tal vez yo ya lo pondría como sobre la mesa a modo de conclusión, es que lo que me gusta de estos conceptos es que no necesariamente te acercas a las sagas en el orden en que se crearon, ¿no? De repente ves una película de Harry Potter porque la empezaste a ver con tus primos, yo qué sé, ¿no? Y de repente lo interesante aquí es que si empezaste por el lado de las películas, puedes profundizar en la historia. Claro. Al irte hacia los libros. O si empezaste con los libros, que a mí me pasó también con algunas de estas sagas, aunque es un concepto diferente y de repente cuesta trabajo decir, oye, es que si no me imaginaba el personaje, es que no fue exactamente así como sucedió, se volaron esta parte que era fundamental. Sí es muy bonito ver a tu historia favorita cobrar vida frente a tus ojos. Claro. Entonces, a mí estas cosas me encantan. Y bueno, justo ya como conclusión, ¿cuál es su saga favorita de esta primera parte que vamos a platicar? Ay, yo Complicado. creo que Harry Potter porque crecí con ellos. Sí, yo Ok. también me quedaría con Harry Potter, aunque El Señor de los Anillos me movió mucho. Híjole. Sí. Para mí sí me marcó una atención después de cómo que esto se puede llevar al cine, por Dios santo, y a los estudios también. Miren nada más, yo me quedo justo con El Señor de los Anillos. Siento que es una saga muy interesante. Y dato curioso, justo Tolkien fue profesor de J.K. Rowling. Entonces, es un dato curioso, se puede ver mucha influencia justo de pues obviamente de Tolkien en toda la historia. Bueno. Y bueno, pues les dejamos justo esa pregunta. ¿Cuál es su saga favorita? ¿Cuál otra ubican que les gustaría que platicáramos? Que tal vez son de esos libros, de esas películas, de esas series que tal vez no son tan mainstream, pero que les gustaría conocer un poco más. Aquí tenemos un poco un spoiler justo de lo que vamos a seguir platicando. En el próximo episodio. Esperen la segunda parte. Esperen la Próximo segunda momento. parte. Tal vez lo que ahí siento es que son un poco menos populares, Sí. pero sí tal vez mucho más interesantes. Un poquito más de culto, ¿no? Y muy queridas, sobre todo. Sí. Muy queridas. Más adultas también. Más adultas. Hoy sí, se Más va a poner complicadas. fuerte, amigos. Más No complicadas. se lo pierdan. Pero bueno, no olviden justo comentar y compartir este episodio. Y no olviden seguir todos los contenidos de Geek Hunters aquí en la plataforma de video o de audio donde nos estén escuchando. Y bueno, gracias, chicos. Nos vemos en la próxima. Me Adiós. encanta. Bye. Hunters.